Hola, ¿qué tal? Los saluda Rafael Santana, socio consultor de Inteligencia Global. Este día para platicar ustedes un tema que a mí me parece muy interesante y que hasta hace poco era considerado como una situación banal dentro de las empresas, pero que hoy en día retoma un nivel estratégico en las mismas. Me refiero al tema de la comunicación interna. El día de hoy trataremos de manejar diferentes temas, 6 concretamente, en el que pretendemos que ustedes queden satisfechos y entiendan perfectamente la necesidad de la comunicación interna en las empresas. El primer tema, a manera de preámbulo, es cómo la comunicación interna dentro de las empresas se adapta a lo que es el cambiante entorno de los negocios, ¿no? Y cómo contribuye precisamente a ayudar a las empresas a que se adapten a cómo cambia el entorno de hoy en día. Posteriormente hablaríamos de la importancia de la misma, ¿no?, dentro de las empresas y la importancia de las estrategias de comunicación corporativa. Un tercer tema sería cómo nos preparamos para iniciar las labores propias o los programas de comunicación interna. Hablaríamos de un cuarto tema que sería la comunicación interna en el organigrama, que pudiera sonar un tanto extraño, pero me voy a referir a cómo se manejaba antes la comunicación interna y cuál sería el ideal hoy en día, conforme ha ido cambiando la situación de los negocios. Posteriormente pasaríamos a los puntos que debemos de tomar en cuenta cuando queremos implementar un programa de comunicación interna y cerraríamos con algunas conclusiones. Bueno, pues antes de comenzar, cuando platico este tema con diferentes audiencias y demás, me gusta lanzarles 2 preguntas, mismas que trataremos de contestar al final, al momento de hablar de las conclusiones, ¿no? Una primera pregunta sería, al referirnos a las empresas, cuando hablamos en sí de las empresas, ¿ustedes cuáles considerarían que son más importantes, los clientes o los colaboradores? Otra segunda pregunta sería, ya al referirnos propiamente a las estrategias, ¿cuáles consideran ustedes que son más importantes? Las estrategias enfocadas, o más bien, perdón, ¿cuáles irían primero? ¿Las estrategias enfocadas al cliente o las estrategias enfocadas a los colaboradores de nuestra empresa? Espero que con lo que vayamos viendo en el proceso de esta plática, al final podamos tener una panorámica más amplia de esta situación. Vamos a iniciar con el punto número 1, que sería la comunicación interna y el cambiante entorno de los negocios. Hoy en día, los colaboradores de la empresa suelen ser más exigentes, tienen más educación en general, ¿no? Ya no son las épocas en las que normalmente se permitía que una persona, con el simple hecho de tener primaria, pudiera entrar a trabajar en una empresa, ¿no? Hoy en día los niveles de educación en nuestro país, hacen que la educación hasta ciertos niveles más altos, como preparatoria, se vuelvan indispensables. La población tiene más acceso a los sistemas educativos y eso hace que dentro de las empresas haya personas con más educación y que por supuesto están buscando de alguna manera tener expectativas más altas, ¿sí? Ya no se van a contemplar simplemente con pasarse 20, 25 años bajo una banda de producción, sino que van a buscar de alguna manera crecer dentro de la empresa. Además de que suelen entender mejor el entorno de los negocios. Ya es personas que están más acostumbradas a leer alguna información relativa, a estar más al pendiente de los noticieros, al ver qué es lo que pasa en la industria. Por lo tanto, es gente que está pidiendo más de la misma empresa. Por otro lado, este entorno hace que la situación se vuelva, por un lado, más compleja, porque de alguna manera, la situación dentro de las empresas va haciendo que haya más gente que está compitiendo más al hablar de un ambiente altamente competitivo, porque definitivamente los puestos mayores de mejores sueldos, por así decirlo, son menos. Entonces de alguna manera las personas están buscando crecer dentro de la empresa y la competencia se vuelve un poco más fuerte, ¿sí? Lo cual puede poner obviamente más presión sobre los colaboradores. Los hace trabajar a unos ritmos quizá más rápidos, los hace quizá enfocarse durante más horas al trabajo
por lo tanto requieren más atención, ¿no? Por otro lado, se está dando un fenómeno muy interesante que es el de trabajar varias generaciones juntas en un mismo lugar de trabajo. Seguramente ustedes han oído hablar de las generaciones laborales, en este caso como los baby boomers, como los seniors, como la generación X, como la generación Y, que son diferentes etapas de la vida de una persona que están colaborando dentro de una empresa, ¿no? Hoy en día hablamos de que gente en sus 30 pues ya convive e incluso puede llegar a ser jefe de gente que está ya en sus 60 a punto de retirarse, ¿no? Situaciones que difícilmente se prestaban antes. Hoy en día, pues bueno, tenemos empleados que de repente nacieron en una época en la que ni siquiera las computadoras se conocían. Hoy en día ellos han tenido que irse adaptando y por tal motivo necesitamos de alguna manera poner atención en estas generaciones, ¿no? Mientras que, por ejemplo, hay generaciones que son nativos ya digitales, como les llamamos, o nativos tecnológicos, que para ellos es mucho más fácil adaptarse, ¿no? Igualmente se está presentando una interculturalidad, puesto que las empresas, al volverse globales, ya están trabajando en los mismos centros de negocios personas de la India, personas de México, personas de Canadá, personas de Estados Unidos, y eso hace que de alguna manera los valores de la compañía, las formas de trabajar, la cultura en general, pues requiera permear a toda la organización a pesar de las culturas propias de cada país, ¿no? Y que cada persona trae dentro. Eso hace que el entorno se vuelva mucho más complejo. Por otro lado, cuando pasamos al siguiente tema, que es la importancia de la comunicación interna, me gustaría decir que normalmente muchos de los problemas que se presentan en las compañías son precisamente porque los altos niveles pretenden manejar la información que tienen de manera muy discreta, sin que esto permee a los niveles más bajos, ¿no? Muchas veces no consideramos que para que la gente sepa hacia dónde debe dirigirse o sepa qué objetivos deben de cumplirse, pues bueno, hay que mandarle la información. Muchas veces los niveles, como les llaman comúnmente, bajos, suelen quedar a disposición de los niveles jerárquicos altos y simplemente recibir órdenes y hacer todo sin entender una verdadera razón, ¿no? Lo cual deriva en que muchas veces los empleados, los colaboradores, el talento, como ya se le conoce hoy en día, se sientan discriminados e incluso reacios a los cambios. ¿Sí? Una empresa muy conocida, que seguramente ustedes han escuchado hablar, que es Gallup, que se dedica a hacer sondeos y estudios de diferentes tipos, hablaba de que después de hacer un estudio muy fuerte entre diferentes compañías, al analizar las grandes compañías de hoy, notaron que hacían 4 cosas distintas. Una de ellas es comunicar, y comunicar muy bien. Las empresas grandes, las empresas que hoy se consideran como las marcas más reconocidas, como las empresas más exitosas, como las empresas que más generan ingresos, saben comunicar muy bien, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro es muy importante porque, bueno, como lo veremos más adelante, es necesario que todo mundo sepa hacia dónde va la empresa para que puedan de alguna forma integrarse, ponerse la camiseta, como se dice comúnmente, y cumplir con las funciones que les están encargando. Más que cualquier otra función, la comunicación interna nos permite conectar precisamente a nuestro personal con todo lo que es la misión y la visión, los valores de la empresa. Hoy en día, mientras las empresas van creciendo, se vuelve más necesario que tengan bien definida su misión y su visión. Anteriormente se manejaban mucho estos términos como algo, pues bueno, tengo que poner una misión, tengo que poner una visión, incluso en varios lugares, en varias papelerías, en varios centros de negocios, de repente hasta vendían misiones y visiones con fotografías muy bonitos que uno podía enmarcar y poner en su empresa. Hoy en día, redactar una misión y una visión requieren sesiones de planeación estratégica que a veces llevan días, ¿no? Y es muy importante porque a final de cuentas, el cómo verdaderamente vea la empresa, cómo se vea la empresa ella misma, es la dependencia que va a tener del éxito de ella, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a pasar días planeando una misión y una visión a un determinado tiempo, pues es obvio que esa debe de permear posteriormente a todos los colaboradores de nuestra empresa, y para ello la comunicación interna es muy importante como una de las estrategias de la comunicación. La comunicación interna debe ser un proceso en varios sentidos.
Anteriormente se hablaba de empresas de un nivel jerárquico ascendente-descendente, en donde arriba teníamos un jefe, abajo teníamos gerentes quizá, luego coordinadores. Es una estructura pues muy en general lineal, ¿no? Hoy en día ya estamos hablando de comunicación pues, en 360 grados, porque necesitamos pues, comunicar tanto de arriba hacia abajo, como de izquierda a derecha, como hacia cualquier orientación, ¿no? Las empresas necesitan comunicarse en todos los sentidos internamente, porque pues, bueno, no están separadas las funciones de finanzas de las funciones de ventas, como tampoco está separada la función de recursos humanos con la función de mercadotecnia, por ejemplo. Hoy en día la integración de las empresas es tal que requiere una comunicación en todos los sentidos. Además, los niveles gerenciales deben entender que tienen un rol de liderazgo, un rol que los hace tener más exigencia, puesto que de ellos depende muchos de los éxitos y al mismo tiempo de ellos son responsables de muchos de los fracasos que puedan ser, ¿no? Ya no podemos hablar de una cuestión individual, ya tenemos que hablar de cuestiones de grupo, y para ello pues siempre va a haber líderes que deben de estar en todo momento presentes y asumiendo ese nivel de líderes. Se debe promover la integración de todos los niveles, ¿no? Ya no podemos hablar de culturas independientes, por así decirlo, o de grupos independientes dentro de una empresa en el que los de contabilidad no conocen para nada a los de mercadotecnia, o los de mercadotecnia no tienen idea de quiénes son los de recursos humanos. Las empresas requieren, independientemente del tamaño, un conocimiento de todos, ¿no? Eso principalmente para promover el éxito futuro de la compañía. Una de las empresas más importantes de recursos humanos que existen actualmente, la compañía Towers Watson, realizó un estudio hace algunos años, alrededor de 3 años, en 2007, 2008, en la que señalaba que una efectiva comunicación es un indicador clave para medir el desempeño financiero. Y además sacó un dato muy importante que viene a darle un cambio total a la visión que se tenía anteriormente de la comunicación interna, ¿no? Ellos mencionaban que las compañías con una efectiva comunicación interna generan ganancias 47% superiores para sus accionistas, a diferencia de las que no lo hacen. ¿Qué nos quiere decir esto? Una de las excusas que se tenía muchas veces para no promover la comunicación interna o los departamentos de comunicación interna era precisamente que eran funciones que no se podían medir hablando financieramente. Entonces, pues que requerían personal en los que se requería hacer un gasto, pero que a final de cuentas no reportaban ningún tipo de ganancia. Hoy en día está comprobado que mediante estrategias de comunicación muy bien hechas podemos lograr no solo medirlas, sino podemos garantizar el éxito financiero de nuestra compañía. Y eso trataremos de platicarlo un poco más adelante cuando hablemos de lo que son las estrategias concretas. Dentro de la misma importancia de la comunicación interna, podemos hablar de algunos aspectos que nos pueden dar pie para entender más o de mejor manera el por qué es conveniente considerar la comunicación interna, ¿no? Uno de ellos es mantener una moral alta, sobre todo cuando sucede alguna situación dentro de la empresa, llámese que de repente el director general, el fundador de nuestra compañía de repente fallece, que es una situación que suele presentarse mucho en las empresas y que genera que de repente las personas empiecen a tener la moral baja o empiecen a tener pues algún tipo de depresión que se va orientando pues a tener malos resultados, ¿no? Entonces, una verdadera comunicación de lo que está pasando nos permite mantener la moral de nuestra compañía muy en alto, sobre todo, por ejemplo, cuando también hay crisis económicas y demás. Esta nos permite mantener informados a todos nuestros colaboradores de los cambios y reestructuras que se van a presentar. Hoy en día en las empresas se dan cada vez más frecuentemente las fusiones entre compañías. Entonces es muy importante que una persona que trabaja para una compañía entienda perfectamente lo que le va a implicar pasar a trabajar para otra compañía. Llámese que sea la misma o que tenga que
trabajar con gente de otra compañía, que muchas veces se trata de culturas muy distintas que tienen que fusionarse y la comunicación interna en esos momentos cumple una función. O de repente, simplemente con hechos tan rutinarios para nosotros hoy en día, como podría ser el cambio de banco que lleva la nómina para nuestros empleados, pues bueno, eso puede generar un estrés muy fuerte entre nuestros colaboradores. El saber que hoy tienen su nómina en un banco X y mañana lo van a tener en un banco Y, y que de repente ya tenían compromisos adquiridos con el banco X, todo eso, la comunicación interna nos permite ayudar a limitar los cambios que van a generar y de alguna manera que estos sean más razonablemente leves y que la gente no se muestre tan reacia. Una siguiente parte que podríamos mencionar en cuanto a la importancia es para explicarles a los colaboradores todos los planes de compensaciones que hay, porque muchas empresas dan prestaciones superiores a las de ley y de repente tienen fondos especiales para jubilación, de repente tienen becas para los hijos. Entonces es muy importante que a través de programas de comunicación interna podamos nosotros darles a conocer a ellos y que les quede perfectamente claro, porque muchas veces ellos pueden tener esas dudas, aunque normalmente ellos buscan principalmente saber qué beneficios van a tener al trabajar en una empresa. Pues obviamente ven los beneficios económicos, pero también las prestaciones son muy importantes y entre mejor se las expliquemos es mejor para ellos, porque les quedará más claro y se sentirán más identificados con la empresa. Un cuarto punto sería para que el personal comprenda mejor la cultura, los productos, los servicios que ofrece en sí la compañía. Anteriormente se daba mucho que uno llegaba con una persona y le decía, oye, ¿tú dónde trabajas? No, pues yo trabajo para la empresa Z. ¿Y qué es lo que haces? No, pues pego partes. ¿Y para qué son las partes? Bueno, pues no sé exactamente, yo me dedico a pegar partes únicamente, ¿no? Entonces, esas personas de repente no entendían que sus trabajos, sus labores, formaban parte de una cadena, una serie de procesos que se daban tendientes, por ejemplo, a construir, no sé, aparatos que permiten de ahora, aparatos médicos que nos permiten detectar enfermedades de manera más fácil. Entonces, estas personas, estos colaboradores, tienen que entender que ellos forman parte de un proceso que está ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Todo ese tipo de cuestiones los hacen a ellos sentirse importantes, aun cuando su función dentro de la organización sea efectivamente pegar solo partes. Ellos tienen que entender que dentro de la empresa esa es una función muy importante. Ahora, la cultura, obviamente, platicaremos brevemente más adelante de ella, pero es necesario que ellos entiendan cómo se trabaja dentro de una empresa. Así como nosotros, por ser de determinado país, tenemos ciertas funciones, ciertas labores, ciertos valores muy importantes y muy bien señalados, pues en la empresa es igual. Hay una cultura corporativa que nos hace ser como somos y ellos tienen que entenderlo para que precisamente su desempeño dentro de la compañía sea más sano. Tenemos un quinto punto que es para facilitar que el personal se adapte y comprenda mejor los cambios que pudieran presentarse. Volvemos al asunto de lo que va presentándose en el entorno de los negocios. Hoy en día las finanzas de una compañía no dependen simplemente de que venda o no venda. Hoy las ventas pueden depender de lo que esté pasando en un país distinto. Se presentó hace algún tiempo esta situación de la contaminación en radioactiva en Japón a raíz de los sismos. Eso generó, por ejemplo, que mucha gente en diferentes países dejara de consumir sushi porque pensaron que podían, por los materiales, por la materia prima que venía de esos países, podía estar contaminado. Entonces, a nuestros colaboradores debemos hacerles entender si la situación es verdaderamente grave o no tiene nada que ver, para que ellos a su vez lo informen a sus familiares, a sus amigos, para que ellos a su vez creen una red que esté desmitificando este tipo de cuestiones, ¿no? Todos los cambios en el entorno nos pueden afectar y sí es muy importante que nosotros mantengamos al tanto a nuestros colaboradores. También para que entiendan mejor cómo algunos asuntos del entorno pueden afectarlos. Como hablábamos también, pues bueno, las crisis económicas, como algunas situaciones que pudieran verse, por ejemplo, en cuanto a los bonos, para lo que la gente es muy sensible, el por qué un bono se va a dar este año o no se va a dar este año, ¿no? Y cómo afecta el entorno a esta situación. Preparándonos para iniciar una acción de comunicación interna. En este sentido, es muy importante iniciar con dos puntos claves.
Uno de ellos es una auditoría de comunicación y otro es una auditoría de cultura. Cuando nosotros hablamos de auditorías, cuando escuchamos la palabra auditorías, casi siempre la relacionamos con situaciones más bien de carácter financiero. Incluso hasta nos da cierto miedo el decir, oye, viene una auditoría, y pensamos que inmediatamente, pues bueno, se trata de buscar culpables por los errores que se pudieran estar, o ver si hay algún tipo de fraude y demás. Las auditorías de comunicación y de cultura no funcionan de esa manera, y al contrario, es algo que todos deberíamos hacer y todos deberíamos esperar, ¿no? Porque es una manera de entrar. ¿Para qué nos sirve una auditoría de comunicación? Principalmente nos permite conocer la opinión general de la persona hacia la empresa. Eso es muy importante, porque si nosotros queremos comunicar algo, pero no sabemos realmente qué opina nuestro personal de la empresa, pues va a ser muy difícil. Pudiéramos estar mandando mensajes al aire sin que nadie los capte. Muchas veces corremos el riesgo o cometemos el error de pensar que nuestra gente está bien porque recibe su sueldo cada quincena, cuando al final de cuentas debemos entender que la felicidad de una persona dentro de una compañía, o el que una persona se sienta a gusto en una compañía, no depende de que reciba cada 15 días su sueldo o cada que tiene que recibirlo. Depende de otra serie de factores. Entonces, una auditoría de comunicación, primero que nada, nos permite saber, a través de preguntas muy específicas, cuál es la percepción que tiene la gente de la compañía. Por otro lado, y una vez que tenemos estos resultados, podemos determinar cómo se siente el personal ante ciertos mensajes que pudiéramos estarles mandando, ¿no? Ha habido casos de estudio muy concretos en los que una empresa, pensando que, bueno, pues como lo de hoy es enviar correos electrónicos, la mejor manera de enviar información de la compañía era a través de correos electrónicos, y se dieron cuenta mediante una auditoría de comunicación que la gente, inmediatamente que leía un correo electrónico de la compañía, o más bien inmediatamente que veía en su bandeja un correo electrónico de la compañía, lo desechaba, porque estaban hartos de recibir ese tipo de correos. Entonces, no necesariamente para todos el correo electrónico es una buena solución. Más bien aquí hay que entender la empresa, hay que entender a cada uno de nuestros colaboradores para tratar de sacar medios que de alguna manera sean, pues nos garanticen un mayor éxito y no estén enfocando nuestras baterías hacia otro asunto. Por otro lado, comentando lo que ya decíamos, si ya existe una infraestructura, pues analizar si esta es válida en este sentido, ¿no? Muchas veces podemos nosotros tener muchos esfuerzos en el correo electrónico, o tener una revista interna, o tener algún canal de televisión interna incluso. Entonces, este tipo de auditorías nos permite precisamente saber si estos medios están funcionando adecuadamente, y si conviene, pues que los sigamos utilizando. En cuanto a las auditorías de cultura, una auditoría de cultura nos permite saber qué tan empapada está nuestra gente, qué tan empapados están nuestros colaboradores de la compañía, ¿no? Qué tan arraigada está la gente, si verdaderamente tiene la camiseta puesta, y eso es algo que nosotros debemos de saber, porque en el momento en que nosotros detectemos que la gente no está trabajando a gusto por alguna situación, es muy importante nosotros tomar acciones para hacerlo, porque si emprendemos una acción de comunicación interna, o en general cualquier acción ante un grupo de personas que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en la compañía, pues corremos el riesgo de gastar nuestro dinero en vez de que esto resulte una verdadera inversión, ¿no? Las auditorías de cultura nos permiten saber, pues bueno, qué tan convencidos están nuestras personas de la cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura, pues nos referimos, como ya lo habíamos mencionado, precisamente a esos valores, esa filosofía que tiene nuestra empresa. ¿Qué tanto la gente lo conoce? Es muy importante que nosotros podamos preguntarle a nuestros colaboradores, oye, ¿conoces la misión de la empresa? Y que nos diga que sí, y que de veras nos la diga. ¿Conoces cuál es la filosofía de la compañía? Porque si nosotros hablamos de que nuestra misión como empresa es brindar una atención excelente a nuestro cliente, y en cada momento estamos recibiendo nosotros quejas del cliente de precisamente las malas atenciones que reciben, pues bueno, ahí podemos notar que existe una situación en la que nuestros colaboradores no han entendido que la parte de nuestra misión es precisamente esa excelencia hacia el cliente. Entonces, las auditorías nos permiten entender por qué la gente no lo está comprendiendo, y eso por qué nos está generando un conflicto ante nuestros clientes. Quisiera pasar ahora al cuarto tema, que es la comunicación interna en el organigrama. Como les mencionaba en un principio, puede sonar un poco extraño, porque anteriormente
al hacer la pregunta de que a quién debería reportarle comunicación interna, pues bueno, todo el mundo se refería que era definitivamente a recursos humanos, ¿no? Y esto sucedía en el pasado. Al ser una función que tiene que ver pues con personas, pues la gente decía, bueno, comunicación interna debe de estar en recursos humanos. ¿Y a qué se dedicaba comunicación interna anteriormente? Pues a tomar fotografías de algún evento, ponerlos en algún periódico mural, poner algún tipo de anuncio de que pues ya nació el hijo de esta persona o que ya falleció el papá de esta otra. Información que, si bien pudiera ser de interés para la gente, no generaba una estrategia ni una situación de la cual dependiera, por así decirlo, los ingresos, ¿no? Que pudiera mejorar los ingresos de la compañía. Entonces, hoy en día esa situación ha ido cambiando y normalmente las compañías han empezado a entender que los departamentos de comunicación corporativa son quienes deben de llevar esto, ¿no? Los departamentos de recursos humanos, sus estrategias están fundadas precisamente en lo que tiene que ver con capacitación, en lo que tiene que ser el desarrollo organizacional de la compañía. Hoy en día, incluso en situaciones de outplacement, cuando la gente tiene que salir, pues en despedir. Digo, si bien es cierto que los departamentos de recursos humanos también han evolucionado, pues bueno, sus características propias no son las de ser expertos en comunicación, a diferencia de lo que son los departamentos de comunicación interna. Y hoy cada vez son más las empresas que entienden que es necesario tener un departamento de comunicación interna, precisamente porque ellos se dedican a manejar todo lo que tenga que decir la empresa hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo podemos nosotros presentar nuestros resultados a los accionistas? ¿Cómo podemos nosotros presentar las campañas, tanto de promoción, de publicidad, como las de responsabilidad social corporativa, que también son muy importantes? ¿Cómo podemos tener una correcta relación con los medios de comunicación que hoy en día están buscando constantemente información de las empresas? Y, por supuesto, ¿cómo comunicamos nosotros todo a nuestros colaboradores? Entonces, el departamento de comunicación corporativa dentro de la empresa ha ido creciendo de tal manera que, si bien hasta hace 10 años alrededor de un 10-15% de las empresas lo tenían, hoy estamos hablando de un 80% de las empresas grandes. Y también en un 80% los departamentos de comunicación interna están reportándole al director de comunicación corporativa más que al área de recursos humanos. Eso no debe de entenderse como que debe de haber una desvinculación, porque, por supuesto, al ser comunicación interna para todos nuestros colaboradores, debe haber una estrecha relación con el departamento de recursos humanos. En las organizaciones pequeñas, me gusta aclarar este punto, porque muchas veces cuando hablamos de comunicación interna nos imaginamos grandes monstruos transnacionales como pudiera ser Coca-Cola, como pudiera ser Bimbo, como pudiera ser alguna otra de estas marcas importantes, ¿no? Sin embargo, hoy en día las empresas pequeñas, las pymes, las empresas también conocidas como grandes, pues, pero sin ser transnacionales, entienden que la comunicación se tiene que también dar dentro de las empresas, aunque no sea a través de grandes departamentos. También puede ser con reuniones cara a cara, en donde todos de alguna manera estén enterados de lo que está pasando y se sientan tomados en cuenta en cuanto a sus opiniones. Una comunicación cara a cara, pues es una comunicación personal que de alguna manera permite que la gente se sienta, pues, parte de una familia. Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No pensemos que la comunicación interna es únicamente para empresas grandes, sino también en las empresas pequeñas se puede dar, ¿no? Incluso en las grandes organizaciones también debe considerarse la comunicación cara a cara, a través ya sea de reuniones, a través de convivencias y demás, que permitan que la gente esté de alguna manera en contacto. Es muy importante que los responsables de cada uno de los departamentos, llámense jefes, directores o demás, estén muy al pendiente de platicar con su gente, no solo en reuniones ya formales, que esa es una de las estrategias, sino de repente irlos a procurar a su oficina, encontrarlos en pasillo, preguntarles cómo están y demás, qué opinan, escuchar atentamente, ¿no? Porque eso también, ese tipo de canales nos permiten a nosotros darnos cuenta de qué es lo que está pasando en la empresa. Ahora bien, pasaríamos a una penúltima etapa, que es la implementación propiamente dicha ya de los programas de comunicación interna. Me gustaría aquí, primero que nada,
reiterar la situación de comunicar de manera omnidireccional, ¿no? Ya no se trata que solamente el jefe, el director del área le comenta a sus diferentes gerentes, que a su vez les comentan a lo que son sus jefes, que a su vez le comentan a los que ya son los subalternos, los operarios. Debe de ser menos escalonado, tiene que ser en todos los niveles. Así como de repente el gerente de operaciones tiene que estar en coordinación con el gerente de mercadotecnia y a su vez el gerente de mercadotecnia pueda platicar con los operarios y demás, obviamente bajo supervisión del jefe correspondiente, debe de darse en todos los sentidos. En la medida en que nosotros manejemos esto de manera menos lineal, nosotros vamos a garantizar que la comunicación está llegando de manera adecuada a todos los canales y que cada quien entiende perfectamente de lo que se trata. Pues anteriormente se corría el riesgo de decir, bueno, pues es que eso es del área de mercadotecnia, a mí no tiene por qué interesarme, o eso es del área de operación, a mí como mercadotecnia no me interesa nada, sino que hoy todos entienden que un problema que sucede en mercadotecnia puede alterar totalmente la cuestión operación y viceversa, ¿no? O algún problema financiero que se está presentando en el país, pues altera toda la estructura de la empresa y se requiere que toda la comunicación esté de alguna manera entrelazada y se forme una verdadera red que vaya para todos lados, no únicamente ascendente y descendente. Para eso volvemos a tomar en cuenta el papel que toma cada uno de los líderes en este asunto, ¿no? Una segunda parte sería, y una vez que ya hemos hecho tanto nuestras auditorías de cultura y de comunicaciones, bueno, ¿cuál es el medio más adecuado para dar este tipo de información, ¿no? Hay empresas que por su tamaño y por su potencial económico se pueden dar el lujo incluso hasta tener canales de televisión internos y que se transmiten de manera internacional. Y lo que está viendo una persona en la planta, en el comedor de la planta de Taiwán, pues lo puede ver también una persona en el comedor de la planta de México o de Estados Unidos, ¿no? Han hecho canales muy importantes. Hay empresas no tan grandes que de repente, bueno, lo pueden hacer a través de un boletín sencillo o de incluso periódicos murales bien hechos que permiten, ¿no? Para eso es bien importante que nosotros hayamos hecho primero nuestras auditorías y que esas auditorías nos digan qué es lo mejor para nuestra empresa, qué debe de ser lo más adecuado. Entonces, no olvidemos nuestras auditorías, porque pretender hacer algún medio de comunicación sin saber exactamente si nos va a resultar, pues es como lanzar un producto al mercado sin hacer un estudio de mercado previo, porque pudiéramos correr el riesgo de invertir mucho y fracasar. Los programas de comunicación interna deben de ser eso precisamente, una inversión, no un gasto. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta y que saquemos medios de comunicación de acuerdo a lo que es nuestra audiencia. Un tercer punto sería una comunicación visualmente atractiva, y para ello no quiero decir que tengamos que tener pantallas por todos lados o que tengamos que tener programas de televisión, ¿no? Simplemente me refiero a que lo que nosotros hagamos llame la atención, porque informar cualquiera lo puede hacer escribiendo en una hoja y pasarlo, ¿no? Sin embargo, para que a nosotros nos genere una atención y para que nuestros colaboradores o que como colaboradores podamos de alguna manera interesarnos en este asunto, pues tenemos que tener algo como que muy identificado. Para eso es muy importante que nosotros pues conozcamos perfectamente cuál es la identidad de nuestra compañía, desde cuáles nuestros colores corporativos y demás, y tratar de apoyarnos mucho en ellos a la hora de diseñar nuestros proyectos, ¿no? Porque de esa manera los sentiremos como propios y no como extraños. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, que la comunicación sea visualmente atractiva. Un siguiente punto es no olvidar las redes sociales o la comunicación lineal o en línea. Hoy en día la tecnología nos permite conseguir muchísimas maneras de lograr una comunicación interna, ¿no? Los famosos intranets a través de los cuales yo me puedo comunicar con mis compañeros en otros países o incluso con mi jefe que pudiera estar en otro país, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y para ello, a pesar de que tengamos culturas de países distintas, la cultura corporativa nos debe unir, ¿no? Entonces, muchas empresas también tienden a de repente negar el acceso a ciertas redes o incluso a ciertas redes sociales. Si bien es cierto, hay que educar y capacitar a nuestro personal en lo que es el uso de redes sociales, estas también son muy importantes porque muchas veces se pueden volver como un canal informal. Incluso nosotros podríamos detectar
en redes sociales algún comentario no propio, no adecuado que haya hecho alguno de nuestros colaboradores. Entonces es importante de alguna manera que las redes sociales permitan el formar grupos, formar una identidad, formar en valores de nuestra compañía a cada uno de los colaboradores. Es importante considerarlos y capacitar a la gente en el uso de ellos. Más que negarlos, más que satanizarlos, me parece que debemos hacerlos nuestros aliados, nuestros amigos, y eso seguramente genera una mayor identidad. Un quinto punto sería lo que es el branding interno. El branding es el cómo nosotros hacemos que nuestra gente se tatúe nuestra identidad. Que cuando nosotros veamos a una persona en la calle, digamos, esa persona seguramente trabaja en tal empresa, o esa persona seguramente trabaja en esta otra. Es como la gente se siente orgullosa de trabajar para una empresa. Así como muchas veces nosotros vamos caminando por la calle y al escuchar a una persona decimos, esta persona viene de tal estado o de tal ciudad, por el simple hecho de cómo habla o incluso de cómo se comporta, igualmente debe de ser con las empresas, pero para bien, por supuesto. Entonces es muy importante que logremos nosotros a través de estas campañas de branding interno, que busquemos que nuestros colaboradores se sientan identificados y que se sientan orgullosos precisamente de lo que está haciendo nuestra compañía. Hace muchísimos años hubo, no sé si ustedes lo recuerden, un derrame petrolero muy grande en Alaska, que provocó un problema ecológico sumamente grave, y la empresa que lo promovió era Exxon en ese momento, un petrolero de Exxon, y la situación se manejó de manera muy mala, a tal grado de que la gente de repente se sentía avergonzada de decir que trabajaba para esa empresa. Hoy en día nosotros tenemos que procurar que la gente, cuando le pregunten, oye, ¿dónde trabajas?, lo diga con orgullo. Para eso son las campañas de branding. Entonces es muy importante que dentro de nuestros programas de comunicación interna nosotros busquemos que la gente esté bien identificada con la marca de nuestra compañía. Es como hablar de un cliente interno. En el momento en que nosotros vemos que nuestros colaboradores no compran o no utilizan nuestros productos, por ejemplo, si es que lo llegaran a poder utilizar, porque hay productos muy especializados, sí tenemos que preocuparnos si ellos no están de acuerdo en comprar con nosotros mismos, ¿no? Por último, hablaríamos pues de que es necesario tener ubicados lo que son las redes de comunicación informal. Estas redes de comunicación informal, o el famoso radiopasillo como se le conoce, pues son situaciones que se van presentando, ¿no? De repente las empresas tienen cafeterías, tienen comedores o tienen lugares de esparcimiento que permiten mucho estar platicando de situaciones en las que se están dando la empresa, ¿no? Ya sea buenas o malas. Ahora sí que se pueden platicar muchos rumores, chismes, como muchos decimos en México, que pudieran dañar a la compañía, ¿no? Entonces sí es muy necesario estar muy bien ubicados de dónde puede hablar la gente, incluso quiénes son las personas que pudieran estar hablando, ¿no? Y hablando bien o hablando mal, sobre todo para mantener una línea de información clara y que no haya rumores que hagan que la gente se sienta inquieta y que de repente no trabaje bien. Esos son los puntos que considero básicos, pues, para implementar un programa de comunicación. Me gustaría cerrar la presentación con unas conclusiones breves. La primera que yo diría, y que tiene mucha referencia con la primera pregunta que les planteé al inicio de esta sesión, es cuando les hablaba de quién es más importante para la empresa, si el cliente o el colaborador o el personal, ¿no? Y yo les podría decir que, bueno, aunque esta pregunta genera muchos debates y de repente la mayoría de la gente tiende a irse por el cliente, pues yo le puedo decir que son igualmente importantes, ¿no? O sea, realmente si la empresa no tiene clientes, pues muere. Pero igual, si la empresa no tiene colaboradores, muere. Y si la empresa no tiene proveedores, muere. O sea, realmente la empresa es... Para que una empresa funcione debe de estar en armonía todo, ¿no? Entonces, el talento humano es tan importante como nuestros clientes, proveedores, accionistas o cualquier otro stakeholder de nuestra compañía. Y eso tenemos que entenderlo. No es el cliente más importante que el colaborador, ni el colaborador más importante que el cliente. O sea, ellos como stakeholders todos son importantes y eso tenemos que tomarlo en cuenta. En este sentido, la comunicación interna se ha vuelto una función estratégica, como pudieran serlo cualquier otra función. Por ejemplo, la función de ventas es una función estratégica, la función de finanzas es una función estratégica. Igualmente, la comunicación es una función estratégica. Y de ahí pasamos a la siguiente pregunta que yo les había mencionado. ¿Cuáles
cuáles serían los programas que deberían ir primero, los enfocados al cliente o los enfocados a los colaboradores o a nuestro personal. Y en ese sentido, yo les diría que primero tenemos que tomar en cuenta que la comunicación interna debe estar alineada a la filosofía de la empresa. Entonces, una vez que alineamos eso, pasaríamos a decir que cualquier estrategia de la compañía que no esté precedido por una estrategia de comunicación interna está condenada al fracaso. Con eso me refiero a que todas esas empresas que de repente en sus vestíbulos, en sus recepciones, tienen aquí para nosotros, tienen letreros que dicen aquí para nosotros el cliente no es lo más importante, es lo único y demás, y que se centran demasiado en el cliente, seguramente están condenadas al fracaso, porque si bien hay que dar un excelente servicio, si nosotros ese servicio no lo tenemos precedido por estrategias al cliente, al cliente interno en este caso, al talento humano, seguramente estaremos condenándonos al fracaso, ¿no? Es muy importante que cualquier estrategia que nosotros hagamos para los clientes esté precedida por una estrategia que nosotros hagamos para nuestros colaboradores, porque los colaboradores deben de entender precisamente y claramente cuál es su papel ante la nueva estrategia que se tiene hacia el cliente externo. Y es como un poco el ejemplo que les había dicho hace rato. Si nuestros clientes no entienden que esta estrategia que nosotros vamos a lanzar de ventas implica a lo mejor sonreírle todos los días al cliente u ofrecerle un determinado producto, y si no lo hacemos, el producto le sale gratis al cliente, si ellos no lo entienden y no lo asimilan, difícilmente vamos a lograr que ellos se sientan contentos estableciendo su labor, ¿no? O si nosotros pedimos si le pedimos a nuestro colaborador que sonría cuando lo tenemos en un ambiente de trabajo sumamente hostil o poco digno y demás, difícilmente vamos a lograr. Entonces, sí tomemos en cuenta que cualquier estrategia que nosotros hagamos para cliente debe de estar precedida por una estrategia hacia nuestro personal, y para ello es muy importante la comunicación interna. Yo les quiero agradecer su atención. Espero que esta breve plática les haya abierto un panorama de la importancia que tiene hoy en día la comunicación interna. Me permito ponerme a sus órdenes nuevamente. Soy Rafael Santana, socio consultor de inteligencia global. Mi correo es rafael.santana@inteligenciaglobal.com. Si ustedes desean algún tipo de información o seguirme en Twitter, es @rsantana71, donde de vez en cuando me gusta subir algún tipo de información que pudiera ser complementaria, llámese de lo que tenga que ver con comunicación interna, con cuestiones de comunicación en general, o incluso con cuestiones de talento humano, recursos humanos y demás. Espero que esta conversación breve que hemos tenido les haya dejado algo interesante. Espero sus comentarios. Cualquier duda que pudiera surgir, con muchísimo gusto me dará mucho gusto responderla, pues, a través del correo, y espero verlos nuevamente en alguna otra ocasión. Muchas gracias.